Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, de esas veces que no puedes dormir. Héctor Cori, gracias por estar ahí. Mi raza, que ya lo dice Fernando Ortiz, escritor cubano, que no existe el término raza, que la palabra raza es una mala palabra que no se debe decir. Escritor cubano. Bueno, les pasaba por ahí, ya saben, les pasaba por ahí todos los libros, parte de los libros que yo he tenido que leer. Gabriel Olmedo, gracias por estar ahí. Yo todos estos libros, sí, aquí que ven, y muchos más en 7 años, son los que he tenido que leer para entender qué era lo que pasaba en Cuba. ¿Ok? Yo conozco Cuba desde el 2010, que un cliente de Tijuana me pagó para hacer un trámite de una FM3 para una cubana que vive en el Vedado, ahí en La Habana. Yo tenía muchos años desde que estaba en la preparatoria que no iba a Cuba. Y entonces cuando fue el viaje de la preparatoria, a mí no me gustó, no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Me gustó la playa, me gustó ver aquello todo como antiguo, o sea, me gustó todo eso. Pero al congreso que yo fui con 20 años, que ahorita tengo 57, al congreso que yo fui a Cuba, que nos llevaron de la escuela, que era la preparatoria 2 para trabajadores de la UDG, a mí no me gustó. A mí no me gustó porque yo soy muy de andar viendo y preguntando, y vi como los cubanos no tenían derecho a nada. Imagínense, a ver, sáquenle cuentas. 57 menos 20. Hace 37 años que compartan el video para que mucha gente que está muy contenta y muy feliz en México por la transformación de México en socialista, sepan lo que viene para ellos, porque no hay que ir de turista a Cuba para decir, oh, Cuba tiene unas construcciones antiguísimas. Ir a Cuba es como que retrocedes como 50 años en el tiempo, porque Cuba está que se desbarata, Cuba está que se derrumba, Cuba está de verdad, en sí el país está derrumbado, ¿ok? Entonces, yo estos 7 años que fui a Cuba, yo creo que fue para tener el conocimiento que tengo hoy y poderles decir, mexicanos, que quien va a Cuba de verdad, a la casa de un cubano, quien va a Cuba y se tarda 5 horas para tomar una máquina que le llaman, que es como un taxi colectivo, para tomar la guagua, que es el camión del proletariado, o el P1 o el P2, de verdad que como cubano es una friega transportarse dentro de territorio cubano, y no solamente en La Habana, sino en todo el país de Cuba. De verdad, es dificilísimo el transporte. Yo que lo vi, yo de verdad le pido a Dios que México reaccione. Le pido a Dios que los mexicanos, en lugar de estarse peleando, de estarse dividiendo, Fabián Ledesma, gracias por estar ahí. En vez de estarse peleando, estarse dividiendo, deberían de pensar, de tener su lógica, de razonar. Pero para los que quieran vivir como Cuba, pues yo puedo ser una gran guía turística para ustedes. Porque fui, como les dije, no, yo fui en junio del 2010, porque mi cliente me pidió que tramitara la FM3 para una cubana
que se iba a venir supuestamente a trabajar a Tijuana. Entonces yo hice el trámite de la FM3, el Instituto Nacional de Migración no lo autorizó, y el Instituto Nacional de Migración no lo autorizó, y entonces ya estaba todo el trámite. Yo me comunico con la cubana a Cuba desde México, porque tenemos la oficina en México. Yo me comunico con ella y me dice, groseros, son groseros los cubanos, sí, son groseros, porque te hablan golpeado, porque bien puede ser una mujer, y si no les parece, quítate de ahí, nada piden por favor. Entonces, son groseros, es su cultura, es su forma de socialismo. En Cuba no eres, oye, amigo, oye, no, en Cuba eres compañero, compañero. Era así como extraño para mí andar en la calle y que me hablara alguna persona y me dijera, compañera, compañera, pues yo nunca volteaba. Hasta que me dicen, te estoy hablando a ti. Y yo, sí, somos compañeros. ¿Por qué? Porque en Cuba tienen 61 años en su cerebro de que son revolucionarios. En Cuba son educados a obedecer a Fidel Castro, a obedecer a Raúl Castro, a obedecer a Díaz-Canel. Allá un diputado, un senador no tiene ni voz ni voto. Ahí lo que se decida por el presidente es lo que se hace, y al ver las actitudes de Andrés Manuel López Obrador, parece que estoy en Cuba, y peor que en Cuba, porque al menos Raúl Castro, Fidel heredó un Cuba educado. Fidel Castro heredó un Cuba colmado y lleno, millonario en profesionales. Y Andrés Manuel López Obrador viene a querer ninis, mantenerlos. ¿Por qué cambió el discurso López Obrador al de Raúl Castro? Al de Fidel Castro. ¿Por qué cambió el discurso Andrés Manuel López Obrador al discurso de Fidel Castro? Porque Fidel Castro se quedó con Cuba, pero tiene profesionales y es gratis la educación, y toda esa gente, hasta dos generaciones atrás, todos los cubanos y la gran mayoría de los cubanos tienen una o dos o tres carreras profesionales: químico, biólogo, arquitecto, licenciado en turismo, abogado, médico, tienen profesión. Y en México, Andrés Manuel López Obrador humilla, desprestigia a los médicos, desprestigia a los profesionales, demerita las carreras, porque cambia el discurso, porque Fidel Castro se toma un Cuba que era puro vicio, que era puro noches de cabaret y todo ese tipo de cosas. Entonces, Fidel Castro toma a Cuba y hace un país socialista y de un partido comunista, que aquí lo dice en su constitución. Hace una constitución maravillosa como la que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Una constitución donde dice que el pueblo manda, pero no es cierto. La constitución y todas las constituciones están bien escritas, y la de México era una de las mejores constituciones en todo Latinoamérica y la menos respetada. Y ahora, con Andrés Manuel López Obrador, menos respetada. A mí lo que me da escalofrío es escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador en todas las mañaneras, igualitas a las que yo escucho en Cuba todos los días, todas las mañanas. Somos un pueblo fuerte, somos un pueblo que arriba Fidel. Ya, ¿sabe cuántos años de que se murió Fidel Castro? Hasta el día de hoy en la mañana, en el radio, en la televisión,
en la calle se escucha Viva Fidel. Claro, pero las nuevas generaciones cubanas, ¿cuál Viva Fidel? Porque quieren unos tenis nuevos, porque quieren una ropa nueva, porque quieren unos zapatos nuevos. Entonces, ya a Díaz-Canel le toca un Cuba despierto. A Díaz-Canel le toca un Cuba con internet. A Díaz-Canel le toca un Cuba sin Fidel Castro. Con un Raúl Castro que lo mismo le da una cosa que lo mismo le da la otra. Pero sucede que Cuba dirige a todos los países socialistas. ¿Por qué? Porque la estrategia es la misma. Por eso les digo, a mí me da escalofrío lo que está pasando en México, porque va a llegar el día, y aunque se rían y aunque sigan divididos, que chayoteros, que fifís, que no sé qué. Mi primera experiencia en Cuba en el 2010 es ver cómo una cubana estuvo estafando económicamente a mi cliente. ¿Por qué lo estuvo estafando? Porque mi cliente va a Cuba, como nos pasó a otros, que me debo de contar, hay que hablar con la verdad. Entonces, a mi cliente conoce a esa muchacha y ella y todos los cubanos a niveles altos, bajos, hay excepciones, porque a mí me ha tocado de todo. Una cubana maravillosa que me ve sin dinero en Cuba, que ve que me están estafando y me apoya, cubanos que apenas tienen para comer o no tienen de comer y me apoyaron. Pero la más grande mayoría de los cubanos es vivir de la estafa, del cuento y del robo y de la mentira y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tienen que vivir de esa manera si quieren vivir, ¿ok? Entonces, por eso me da escalofrío lo que está pasando en México. Y vi cómo esta mujer estafó, pero a lo grande, a mi cliente, hasta el día que yo fui, que me dijo en el 2010 que fuera para traerla yo y para acompañarla yo, porque la cubana no conocía México. Llego a Cuba y, fue el dolor de cabeza más grande de mi vida. Desde que te subes al avión, Cubana de Aviación en Cancún o en el DF o ahora en Monterrey, de verdad que es persinarte y pedirle a Dios que no se caiga el avión. Cubana de Aviación es una flotilla de aviones viejos que apenas pueden. Entonces te subes y hay que pedirle a Dios, yo que he viajado tantas veces, hay que pedirle a Dios que no se caiga el avión. Todo le truena. Ok. Y luego te bajas del avión y es una jodedera encantada. Desde que estás haciendo línea, hay agentes cubanos de inmigración y que te están revisando la maleta con los perros, vestidos de militares, y tú dices, bueno, aquí qué onda, ¿no? Entonces llegas ahí a la ventanilla para que te revisen el pasaporte y entonces te preguntan que si quieres, a mí en el 2010 me preguntó el oficial de inmigración que si quería que me sellara el pasaporte. Como yo todavía no tenía tanta experiencia porque era mi primera vez ir a Cuba desde hace muchos años, yo le dije, pues sí, pues séllalo. Y me dice, bueno, si quieres que no te lo selle, pues son 10 CUC. Y dije, ¿cuántos son 10 CUC? Pues son $11 americanos. Ah, no, tú séllale, por mí no hay ningún problema. Al paso del tiempo te vas enterando por qué te dicen. ¿Por qué? Porque hay muchos países, no solamente Estados Unidos, hay muchos países que si ven que tu pasaporte está sellado con un sello de que entraste a Cuba, se prenden las alarmas. Después le dije, no, pues séllalo. Entonces yo llevo 4 botellas de tequila. ¿Por qué? Porque yo no sabía si iba a haber bebida ya, yo no sabía nada. Y mi cliente me dijo, Berta, llévate 2 maletas con ropa de la que no vayas a usar ya y yo te las voy a pagar. Yo no sabía para qué, pero dije, bueno, aquí tengo un montón de ropa que no voy a usar, pues me la llevo. Ok. Mi secadora, mi alaciadora del pelo, mi cepillo de dientes, ese que le prendes con la batería y que le haces que se oye así, hasta ese cepillo me llevé. Cuando salgo de migración, que voy a recoger la maleta, me dice uno de los que estaba bajando las maletas de la banda, oye, ¿no traes algo que me regales? Y yo, no.
¿De verdad no traes nada? No, no traigo nada. Entonces paso mis cosas por la banda, paso todas mis cosas y pasan las 4 botellas de tequila y me dice el oficial de inmigración, ¿por qué tanto tequila? Y le dice, ¿a quién se los vas a regalar? ¿Traes regalitos ahí? Le digo, no, pues no voy a regalar nada, soy alcohólica y a mí no me gusta el ron. Ah, muy bien, pásale. Se dieron cuenta que yo ni nada, no se ve nada. Después voy a la banda para sacar mis maletas y muchas maletas ya venían abiertas. La gente renegando porque la maleta estaba abierta, porque le hacía falta un perfume, porque le hacía falta un calentador de agua. Bueno, hasta llantas llevaban, llantas de carro, llantas de bicicleta, rollos y rollos y rollos de papel. Y estoy hablando del 2010. Entonces ya, pues saco mis maletas y bendito sea Dios, a mí no me abrieron la maleta. Traigo mis maletas y pásale a la segunda revisión y veo de un lado que estaban revisando y abriendo las maletas y los mismos oficiales de inmigración quitándole las cosas a la gente cubana. Cubanos que iban de Cancún a La Habana les estaban quitando su ropa porque se consideraban burros y que estaban llevando mercancía de Cancún, la estaban llevando a La Habana y ya los tenían detectados y si no les daban ropa les quitaban el dinero. Cínicamente, es una porquería estar en un aeropuerto cubano, ya sea el 1 o el 2, pero es una porquería, es un robo entrar a ese aeropuerto. Pero cuando ya entras a la isla, cuando ya estás adentro en La Habana, cuando estás en Habana del Este, cuando estás en Guanabo, cuando estás en Alamán, cuando estás en la Isla de la Juventud, cuando estás en Santiago de Cuba, cuando estás en Las Tunas, cuando estás en los pueblos de allá, entonces entiendes por qué la gente en el aeropuerto roba. Entiendes por qué en el aeropuerto de Cuba te roban, en los dos, por donde entran los vuelos nacionales y por donde entran los vuelos de Miami y Estados Unidos son diferentes. Son aviones para recibir a gente que viene de Estados Unidos y para los que venimos de acá de Latinoamérica. Entras y yo lo primero que veo, el robo en la cadeca de cambio en el aeropuerto de Cuba, en el aeropuerto de La Habana. Yo llevo pesos mexicanos, ¿por qué? Porque pues yo iba de México, mi cliente me había mandado 10,000 pesos para ir, que estás hablando como de $1,000 americanos, y entonces, ¿qué pasa? A mí me dan $1,000 americanos para ir, y llego a la cadeca y le digo, ¿cuánto es cuál es el cambio, cuál es la moneda? No sé nada, ¿verdad? No sé nada. Y entonces la chava se da cuenta que no sé nada y le doy los 10,000 pesos y me da 700 CUC, que el CUC es la moneda, es la moneda del dólar, el dólar cubano que digamos, ¿no? Que por cierto, denme un segundito y se los voy a mostrar, porque aquí se habla con pruebas y las pruebas las tengo. Miren, yo aquí tengo un montón de cositas, pero tengo las pruebas. Tengo las pruebas para demostrarle los viajes a Cuba. Y mucha gente está diciendo que está perfecto que vivamos como en Cuba. Pero no está perfecto, porque esa gente ya tiene 61 años sometido. Esa gente ya sabe que debe de vivir así, debe de ser feliz. Pero aquí miren, aquí tengo de diferentes países que he ido, ¿ok? Aquí tengo un CUC en moneda. Miren, este es un dólar cubano, ¿verdad? Y luego tenemos, no, pues yo soy de esos. Y luego aquí tenemos, este es de Honduras. Este es de Honduras. Este es de Honduras. Este es de Honduras. Estos son 20 euros. O sea, yo quiero hablarles con pruebas en la mano. Estos son cunas, ¿sí? Y estas cunas son de
Turquía. Estas cunas son de Turquía, que estuvimos en Turquía. Estos son 20 pesos cubanos. 20 pesos cubanos. Aquí está. ¿Ok? Estos son 3 pesos cubanos con la cara del Che Guevara. O sea, porque en Cuba hay que idolatrar a la gente. ¿Ok? Estos son un peso cubano. Esto cuesta un camión en Cuba, un peso cubano. ¿Ok? Y luego tenemos, déjenme ver, aquí están otros 20 pesos cubanos, ¿sí? Que aquí trae a Camilo Cienfuegos, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y aquí está en Cuba, y luego aparte aquí trae también a Fidel Castro, trae a Fidel Castro aquí atrás. Aquí están 10 pesos cubanos, ¿sí? Aquí están 5 pesos de Guatemala. Aquí está lo que yo conservo. Entonces, yo les quiero platicar esto porque aunque ustedes se rían, aunque ustedes se burlen, deben de ir sabiendo qué es Cuba, porque como están contentos y están felices, deben de saber lo que es Cuba para que después, Leisa López de Andrade, claro que sí, Leisa López de Andrade, exacto, Liz, los fiscales de la aduana son unos rateros, exacto. Y se atacan con los cubanos, ¿eh? O sea, con los cubanos se atacan con ganas. ¿Por qué? Porque por mexicana, yo turista en Cuba, yo sí les puedo contestar a los agentes de inmigración. Yo sí les puedo contestar a los policías. Como turista mexicana, yo le puedo contestar a quien me dé la gana. Y a mí no me pueden tocar porque soy extranjera. Y soy la que llevo el billete a Cuba. Pero si es un cubano, no hombre, los trata de la basura y el cubano se tiene que aguantar porque como ya lleva las cosas, si les contesta, no, pues se va a quedar sin sus cosas. Si no le da lo que le está pidiendo la aduana, no, les va a ir peor a los cubanos. Entonces los cubanos, aunque ya salieron de eso, van y regresan a Cuba y hacen lo que se les dice porque quieren ver a su familia, porque no quieren tener problemas al entrar. Yo llegué y me fijé en eso y me da 700 CUC, o sea, 700 dólares, me da 700 CUC. Y entonces le digo, no, fíjate que no, mejor no me los cambies. No, pero que ya me dije, no, y te levantan la voz, porque los cubanos son de hablar con la voz en alto. Y entonces te levanta la voz y te dice, no, es que si ya me los dice, no, es que si yo te estoy diciendo que no, es no. Porque me estás quitando 300 dólares. O sea, yo te voy a regalar 300 dólares, aparte del cambio que tú me estás diciendo, y para no hacer el escándalo, ok, me cambia 100 dólares y me roba 10 dólares. Voy con el oficial y le digo, oye, la de la Cadeca me está robando 10 dólares. Cubanos, pues. Porque en Cuba está lo que es el peso cubano, ¿sí? Los CUP con P, ¿sí? Cuba, peso cubano. Y están los dólares cubanos, que son los CUC. Este es un CUC, ¿ok? Entonces, estoy buscando aquí un CUC en billete. Entonces, cuando voy y le digo que me ha robado 10 dólares, va con ella y le dice, ¿sabes qué, chica? Te vas a meter en problemas porque si esta Yuma va y hace su escándalo, te van a correr, regrésale su dinero y que se largue. Y me regresó el dinero. Ahí, desde que llegué, yo ya llegué echando brincos y dije, y cuando me bajé del avión dije, voy a conocer a Fidel Castro, porque en ese tiempo todavía gobernaba Fidel Castro. Entonces, pues entro y para esto ando buscando cómo me voy a ir al hotel que fue el de Armadores de Santander, ahí en La Habana Vieja, enfrente de la lanchita de regla. ¿Qué es la lanchita de regla?
lo que te lleva de La Habana atraviesas el mar en una lanchita vieja, que tú como turista dices, qué perrísimo, qué bello, pero vivir ahí y que ya te quedas más de un mes, ya dices, no, yo no quiero vivir esto en mi país, yo no quiero esto para mi país, yo no quiero vivir con miedo en mi país, yo no quiero vivir de 8 CUC al mes, que es el salario mínimo en Cuba. 8 CUC, 8 de esos, 8 CUC son el salario mínimo. O sea, 8 moneditas de estas es el salario de un obrero en Cuba. 20 moneditas de estas son el salario de un profesionista que trabaja para el gobierno, ¿ok? De un militar que trabaje para el gobierno o de un trabajador que tiene una carrera, son 20 CUC. No puede ganar más, no puede poner un despacho como abogado particular como el que tenemos nosotros en México, que yo, Berta Aguirre, tengo mi cédula profesional, yo tenía mi oficina en Los Arcos en Guadalajara, yo tenía mi oficina en Oblatos, yo tenía mi oficina allá por Zapopan. No, un cubano no puede poner un despacho aparte. Y Andrés Manuel López Obrador ya te la cambió con que van a ser bufetes jurídicos colectivos, donde todos los abogados que quieran trabajar tienen que pertenecer a ese bufete jurídico colectivo. No vas a tener libertad de profesión y me da más escalofrío ver a los abogados que les estoy diciendo, están sometiendo a México, hay que usar la Constitución, están sometiendo a México, ¿y qué me dice un abogado? Pues nos iremos a Europa. O sea, eso es un mexicano. A mí es una misión de vida, que por eso entiendo por qué fui a Cuba del 2010 al 2017 y hasta participé en un congreso de la abogacía en Cuba, para poder estar hablando lo que estoy hablando hoy. Yo no te quiero convencer de que no apoyes a Andrés Manuel López Obrador. Yo no te quiero convencer de que seas un opositor, porque hasta mal usada la palabra opositor por parte del presidente está mal usada. Porque cuando andaba en campaña éramos amigos, éramos compañeros, éramos mexicanos. Y en cuanto toma la presidencia, ya somos opositores al régimen. ¿Y no lo entiendes? ¿Opositores? No, somos mexicanos que queremos vivir en libertad. No nos oponemos a un socialismo de igualdad, no nos oponemos, pero ese no es un socialismo de igualdad, es un socialismo como en Cuba, que les dicen que todo el proletariado es igual. Pero Mariela Castro, Raúl Castro, los nietos de los Castro, los hijos de los Castro, los hijos de Díaz-Canel, todos ellos son diferentes, porque ellos sí tienen más de un par de zapatos. Ellos sí viven en la zona de punto cero. Punto cero es donde vive el presidente de Cuba, que ahí me imagino que no vive Díaz-Canel, ahí debe de vivir Raúl Castro, porque él sigue siendo el presidente de Cuba. Nomás tienen al títere de Díaz-Canel. Entonces, te das cuenta de que haber ido a Cuba tanto tiempo y estar viendo lo que está pasando en México da escalofrío. Da escalofrío porque la gente te contesta, estás en contra de López Obrador después de que votaste por él, o no votaste por mí, no tienes que opinar. ¿Que no les cae la lógica, mexicanos, de que se escogió por una transformación de prosperidad? Y vas a Cuba y te das cuenta que Fidel Castro, no puedes hablar de Fidel Castro, tienes que decir con señas, que el bigote, que esto, que la barba, para poder hablar de Fidel Castro, de los Castro. Los cubanos tienen un pánico a hablar del presidente. Los cubanos tienen un pánico a acercarse a un policía o a un caballito, como le dicen. Los cubanos tienen un miedo a decir que están en contra de la revolución. ¿Por qué? Porque no pueden hablar en contra del régimen socialista comunista de Cuba. ¿Y eso quieres, mexicano? Allá un cubano de a pie, ¿verdad? Yo no me puedo quejar más que una sola vez
que un día me levanté en un departamento que me robaron, que me estafaron, y Andrés Caballero se llama el militar que me lo quitó y que ese es el que está encargado. Tengo documentos y todo. Yo hice la denuncia, yo perseguí el asunto, yo gané que me entregaran el departamento y no porque no soy cubana y no tengo una residencia cubana. ¿Ustedes creen que chutarme estos libros, esos códigos y la Constitución fue por gusto? No, fue porque Dios me puso a aprender cuál es el sistema socialista de Cuba, para hoy estar seguramente diciéndoles aquí enfrente de ustedes que México se está convirtiendo en un país socialista sometido. Ya estábamos sometidos por Peña Nieto, por Salinas de Gortari, por Calderón, ya estábamos sometidos por esos. Pero todavía nos defendíamos y le decíamos a Peña Nieto, cagado, copete de no sé qué, a Calderón, ratero, asesino, guerrillero, ¿por qué la guerra narcotráfico? Podíamos decirle a Salinas de Gortari, pelón y la jodida, y nunca hizo lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Primero eran benditas redes sociales y ahora son malditas redes sociales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que yo estoy viendo, estoy palpando lo que yo viví en estos últimos 7 años en Cuba. Vas a la casa de un cubano y no hay arroz, no hay café, no hay azúcar. Te dan la libreta, que yo tengo una copia de la libreta de la canasta básica. Con esa libreta te dan media libra de arroz, media libra de frijol, media libra de café, no, son 2 paquetitos de café y un huevo para cada persona. Y el pan, te dan 10 pedacitos de pan así por $1. Y yo era la reina de la panadería todos los días ahí en Habana del Este, porque yo iba todos los días por $1 de pan. Y era una fiesta la que me hacían porque iba por $1 de pan. Y les daba risa, me decían, mexicana, te guardamos tu pan porque ya no había. Y porque ellos sabían que yo iba y era mexicana, para no decir que no había. Pero había veces que me tocaba que no había pan. Vamos a la bodega, porque ya te van a poner la bodega, que parece ser que van a ser las tiendas de Electra, que te van a poner la bodega donde vas a ir con tu tarjetita del bienestar y ahí te van a dar lo que haya. Y si no hay, no vas a comer. Yo, en las casas que yo estuve en Cuba, no me puedo quejar porque esa gente buscaba que yo tuviera diario café, buscaba que yo tuviera diario que comer, pero yo palpé la pobreza. Vivir con una persona que es abogado, que fue mi pareja, que es abogado, con una persona que es licenciado en turismo, con una persona que no sabe leer ni a escribir, porque fue de los pocos cubanos que no supo leer, no aprendió ni a leer ni a escribir, y fue el que me estafó. ¿Por qué? Porque fue ayudado por el capitán Andrés Caballero del gobierno de Cuba. Por eso me estafó, porque fue ayudado por él, y porque fue ayudado por la secretaria general de la CTC de Habana del Este y el esposo Babalao, encargado de una bodega de alimentación de Cuba. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer cómo viven 2 profesionales, cómo vive un secretario de una secretaría a nivel nacional en Cuba, y que cuando yo le regalé unos zapatos que a mí me costaron $30, ese señor, de verdad, con 65 años de vida, y siendo secretario titular de una Secretaría Nacional de Cuba, que después lo llevaron preso, en 65 años nunca había tenido unos zapatos como los que yo le regalé. La gente no ha probado la carne de res en años. Ellos no conocen la carne de res. La carne de res no se vende en Cuba. El que mate una vaca se va 5 años a la cárcel porque las vacas son sagradas para el proletariado, pero para Fidel Castro, para Raúl Castro, para Mariela Castro, para todos ellos y para Canel y para los altos mandos, sí se come carne de res, pero para los cubanos no. Entonces, mexicano, atente a las consecuencias.
Mexicano, atente a las consecuencias. Cuando quieras levantar la cabeza es porque Andrés Manuel López Obrador, su partido de Morena, están yendo a toda la República Mexicana a hacer lo que hacen en Cuba sus colectivos, de ir a leccionar a la gente, y para eso están los médicos cubanos, que pobres médicos son esclavos del régimen cubano. Y ellos lo hacen por llevar algo de comer a su casa. Prefieren estar de misión en diferentes países para poder llevar algo de comida a su casa, un poquito más de lo que tienen trabajando en Cuba. Entonces, estar en una casa de un cubano de a pie es tener una casa vieja que la arreglas porque no hay arquitectos, no hay ingenieros, como ya dijo Andrés Manuel López Obrador, puro albañil quiero, y por eso se está cayendo Cuba. No hay ni siquiera un ladrillo. No hay ni siquiera un ladrillo. No hay siquiera cemento. No hay un paquetito de café. No hay una libra de arroz. Cuando llega el pollo, hay que hacer filas kilométricas. Por eso los cubanos no se levantan, porque no conocen que está afuera. Imagínense, yo llevaba mi cepillo de dientes, de ese que tiene su pilita y que no le mueves la manita, que nomás te le prendes y se oye y que salta la persona que vivía conmigo. ¿Qué estás haciendo, chica? Pues lavándome los dientes. ¿Pero qué es eso? Pues un cepillo de dientes. Así, mi raza, así. Llevas una bolsa de pistaches y para ti es normal comerte un pistache. ¡Oh, qué rico es eso! ¿Y qué es eso? No conocen los pistaches. No conocen las galletas estas. Los cubanos no conocen estas galletas. No las conocen, ¿sí? Ellos no conocen esas galletas. Ellos no pueden comer golosinas porque son muy caras. Y entonces, a mí cuando me dijeron, si gana López Obrador, vamos a vivir como en Cuba y como en Venezuela. Y yo me reí, Berta Aguirre, me reí. Y hoy me da escalofrío. Y sé que es lo mismo que va a pasar con los mexicanos. Esa cubana por la que yo fui a Cuba, que en realidad yo ahora entiendo que no fui por ella, fui para conocer y saber lo que hoy les estoy diciendo, y que es respetable si ustedes quieren vivir así. Pero el día 30 vamos a saber cuánta gente está informada de lo que está pasando en México y sale a las calles en sus carros porque están con un COVID, con un virus que no le da al gabinete de López Obrador, un virus que no le da a ninguno de los de Morena, y menos a la Yecol, que ya llegó, Xóchitl, que ya llegó a Jalisco. El día 30 vamos a saber cuánta gente tiene la voluntad de levantar la voz y decir, no queremos el socialismo en México. Vivir en la casa de un cubano es que el papá se vaya en la madrugada a las 4 o 5 de la mañana a trabajar, a sacar sal al mar con una botella de agua de la pila, de agua de la llave. Eso es lo que se desayuna el señor allá donde él trabaja en el mar. Y lo que le dan de desayuno se lo trae a su hija y a su hijo para que coman, y a su esposa. Y su esposa trabaja haciendo quehaceres aquí, haciendo quehaceres allá, por un CUC, por 2 CUC, trabajada. El refrigerador igual. Y me están bloqueé. Fíjense bien, Les voy a demostrar que me están bloqueando. ¿Ok?